Buenas tardes, chicos. Esta grabación va para quienes no pudieron estar en la sesión en vivo y pues vamos a hablar de ella rapidito, ¿vale? El tema fue congruencia de triángulos en los que vamos a ver tres reglas que analizar para saber si dos triángulos son congruentes. Antes que nada, para saber qué es una congruencia entre dos triángulos, tenemos que decir que en geometría dos triángulos son congruentes si tienen los lados iguales y el mismo tamaño. Como pueden darse cuenta, vamos a poner aquí un marcador. El punterito, creo que sí se ve el punterito. Como pueden ver, tenemos dos triángulos. Tenemos uno en azul y uno en rojo. Dos triángulos son congruentes si tienen los lados iguales y el mismo tamaño. Es decir, y sin importar su posición u orientación. Sí. En este caso tenemos dos triángulos, tienen la misma orientación, están en la misma posición. Tenemos un ángulo alfa, un ángulo beta, un ángulo gamma. Tenemos un lado A, un lado B y un lado C. En el triángulo rojo tenemos los mismos lados, por ejemplo, el lado A', el lado B', el lado C' y los ángulos de igual manera representados. Aquí como el ejemplo más claro de la congruencia entre los triángulos. Podría decirse, en otras palabras, que serían iguales, por decirlo así. Pasamos a la siguiente. Aquí les hacemos igual la mención de que no importa de que estén en diferente posición, así como en la anterior, tenemos el primer triángulo en azul con sus medidas y el segundo triángulo en rojo, en este caso, está en otra posición, sin embargo, las medidas que tienen son las mismas. Nada más que hasta al estar en diferente posición parece que son dos triángulos diferentes, pero no, es el mismo, lo podemos corroborar con las medidas. Tenemos un ángulo de 70, uno de 60 y uno de 50, como está aquí. Tenemos un lado de 1,77, un lado de 2 y un lado de 2,17. Si se dan cuenta, entre el ángulo de 60 y el de 70 está 1,7, igual que en el anterior. Entre el ángulo de 50 y el del 70 mide 2, igual que en este. Y pues podemos ver que son congruentes en efecto. Como tienen la misma forma, aunque estén en diferente posición, podemos decir que son congruentes. Ahora vamos a ver lo siguiente, unas propiedades que tienen los triángulos. Esas ya las conocemos, pero no está de más repasarlas. En un triángulo, todos los ángulos internos siempre suman 180 grados. Es decir, si nosotros sumamos 60 más 50 más 70, debe de dar 180 grados. Esta propiedad nos sirve para las ocasiones en las que no conocemos uno de los ángulos, pero conocemos los otros dos. Ya que conocemos dos de los ángulos, podemos identificar o calcular fácilmente cuánto mide el tercero, ya que sería la diferencia que faltaría para llegar a los 180 grados. Otra propiedad y una muy importante es que la suma de los dos lados más pequeños debe ser mayor a la medida del lado más grande. Es decir, nos fijamos que el lado más grande mide 10 centímetros y los lados más pequeños, uno mide 5 y otro mide 6. La suma de 6 con 5 más 6 debe de ser mayor que 10 centímetros. En este caso es correcto. Cuando nosotros tenemos datos y no tenemos el triángulo, pero tenemos las medidas, si esta condición no se cumple, significa que no tenemos un triángulo, no podemos formar un triángulo. Dicho de otra forma, imagínense que tenemos una base de un triángulo de 10 centímetros y tenemos dos lados de 2 centímetros. Cuando intentemos unirlos, uno a cada lado, pues no va a poder formar un triángulo. Esa es una de las propiedades más importantes para saber si un triángulo puede ser construido o no. Ahora,
¿Cómo saber si dos triángulos son congruentes? Hay tres propiedades. Vamos a ver la primera. La primera es que sus tres lados miden lo mismo. Es decir, si yo tengo dos triángulos, incluso si están en diferente posición, pero noto que la medida de sus tres lados es la misma, entonces estos sí son congruentes. Y no importa si está en una posición diferente. Por ejemplo, aquí el triángulo verde aparentemente es diferente del triángulo naranja, pero nos damos cuenta de que las medidas son las mismas. Tenemos un lado de 5 centímetros aquí en ambas, tenemos un lado de 6 centímetros en ambas y el lado de 10 centímetros en las dos. Entonces, estos, a pesar de que aparentemente se ven diferentes porque están en diferente posición, son congruentes. Otro criterio, que si la medida de dos lados y un ángulo coinciden, entonces podemos decir que en efecto sí son congruentes, ¿sí? Vemos en el primer triángulo naranja tenemos un lado de 10 centímetros y un lado de 5 centímetros y entre ellos dos hay un ángulo de 70 grados. Ahora nos vamos al triángulo verde que parece que está diferente, pero tiene las mismas medidas. Tenemos un ángulo de 70 grados y a los costados tenemos 5 y 10 centímetros. Entonces podemos decir que estos también son congruentes. Y lo podemos probar si ponemos uno encima del otro. Nos damos cuenta que en efecto sí son congruentes, nada más que estaban en una posición diferente. Ahora, el último caso, cuando tenemos la medida de un lado y dos ángulos. En este caso tenemos un lado de 10 centímetros y dos ángulos, uno de 70 y uno de 60. Nos damos cuenta en el triángulo verde que también tenemos esas medidas. Un lado de 10 centímetros y a la izquierda uno de 70 y a la derecha uno de 60 en la misma posición del otro. Entonces, estos también son congruentes. Ahora bien, un resumen. Dos triángulos son congruentes, ¿sí? Primero, la medida de sus tres lados coinciden. Segundo, la medida de dos lados y un ángulo coinciden. Y tercero, la medida de un lado y dos ángulos coinciden. Vamos a ver unos pequeños ejercicios o unos pequeños ejemplos. El primer ejemplo, en todos vamos a tratar de determinar si los triángulos son congruentes. Vamos a ver que los triángulos muchas veces los vamos a tener en diferente posición. Por ejemplo, aquí tenemos dos triángulos del mismo color en los que en los dos notamos que todos tienen las mismas medidas. Hay dos lados de 10 centímetros y un lado de 7 centímetros en el primero. Y en el segundo observamos que a pesar de que está en otra posición, también conserva los dos lados de 10 centímetros y uno de 7. Si nosotros los superponemos, nos vamos a dar cuenta de que en efecto son congruentes. En el siguiente caso, tenemos dos triángulos, igual que en el caso anterior. Sí, tenemos los dos triángulos naranja, pero en este caso conocemos solo dos lados en cada caso. Tenemos 10 centímetros de un lado y 7 centímetros de otro lado, pero desconocemos cualquier otro dato. Y en el otro triángulo, pues tenemos igual los mismos datos, 10 centímetros y 7 centímetros. Ahora la pregunta, ¿esto será suficiente para determinar si son congruentes o no? ¿Cumple con algunos de los criterios? Pues si tuviéramos un ángulo más o tuviéramos un lado más, podríamos decir que no. En este caso, pues no podemos determinar si son congruentes o no a simple vista, porque algunos podrían decirme no, si son los mismos triángulos, porque se ven iguales que los del ejercicio anterior y este mide 10, este mide 7, pues debería de medir lo mismo el otro triángulo, pero si lo superponemos, nos vamos a dar cuenta de que no coinciden, están ligeramente diferentes. El lado de 10 centímetros en efecto mide 10 centímetros, el lado de 7 centímetros en efecto mide 7 centímetros, pero los ángulos no van a medir lo mismo, ¿sí? Y el último lado que no conocemos, pues también mide ligeramente diferente. Entonces, si conocemos solo dos lados de un triángulo, no podríamos decir si son congruentes o no a simple vista. Entonces, no son congruentes. Tenemos un tercer ejercicio más. En este caso tenemos un lado
de 10 centímetros y un ángulo de 65, ¿sí? Esto será suficiente para poder determinar si son congruentes o no. Veamos, lo superponemos y en efecto no es suficiente para poder determinar si son congruentes o no. Observamos que el ángulo de 65 grados en efecto es el mismo en los dos, el lado de 10 centímetros es el mismo en los dos, pero este lado que desconocemos es más largo que el otro y por lo tanto los ángulos cambian y solo se conservan estos dos. No podríamos decir con solo estos dos datos si son congruentes o no. Entonces, no son congruentes. Y ahora tenemos un último caso. Tenemos un lado de 10 centímetros y en cada extremo conocemos los ángulos, uno de 60 y uno de 65. Pero nos fijamos que en el... Voy a hacer un lado, mi carita aquí. Vamos a ponerla aquí arriba. Nos damos cuenta que aquí tenemos un triángulo naranja y aquí uno verde que tiene una forma diferente. No sé si logran apreciarlo. Como que la punta superior de este triángulo está más centrada que esta. O sea, es diferente, ¿no? Pero nos damos cuenta de que hay un lado de 10 centímetros y también aquí hay un lado de 10 centímetros. Tenemos un ángulo de 60 y uno de 65 y también los tenemos aquí. Entonces, esto cumple con uno de los criterios de congruencia y lo comprobamos y nosotros lo superponemos. Ahí está. Y fíjense, ahí no hay truco, simplemente lo moví sobre el otro y podemos decir que en efecto sí son congruentes. Ahí está. Sí. Y pues eso sería de manera breve lo que vimos en la clase. Y pues nos estamos viendo en el próximo video, ya sea que sean alumnos de la General 16 de mi escuela donde trabajo, o bien si a alguien le resulta útil, pues me da mucho gusto. Ya saben, aquí siempre subiremos videos de este tipo. Estamos aprovechando las plataformas digitales para dar las clases. Y si te gusta el video, ya sabes, dale manita arriba, suscríbete y esperemos que con el tiempo vayamos haciendo material de mejor calidad. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye.